Muy puntual por aquí yo a la hora convenida. Saludos como siempre y bueno, creo que voy a empezar por lo que yo sé que siempre les interesa mucho y que agradezco sobremanera, que es cómo va mi salud, cómo van las cosas con este proceso. Bueno, pues me siento bien, me siento como usualmente me siento, valga la redundancia, después que ha pasado una quimio y ya ha pasado bastante tiempo que todo eso va saliendo del cuerpo, pues uno se siente bien. Y yo agradezco por eso y aprovecho, como siempre les cuento, para hacer muchas cosas, entre ellas mis colaboraciones con todo esto del mes donde nos concientizamos o nos hacemos más conscientes de que tenemos que tener prevención e información cuando se trata del cáncer del seno y del cáncer y yo creo que de nuestra salud en general. Por aquí se están uniendo, a ver, vamos a empezar a saludar. Hoy los que ya han llegado aquí porque saben lo que tenemos hoy, bueno, pues en un momentito vamos a tener a esa persona tan especial que nos va a compartir su sapiencia sobre nutrición y el cáncer, pero vamos a dar unas saludaditas por aquí. Marisol González, 1313, Mendoza Saelsi, Nana Díaz, Ingrid Brand, el Club de Fans está por ahí, el Club de Fans de Luz del Río, está la doctora Montserrat ya por ahí, Sariki 72, Erika Cintrón 74, Alicia Villarreal Delgado, y me están por acá saludando, Trish Gran, Yoki B, Guerrera Bendiciones, me dice Yoki B, Cristi Tines, saludos desde North Carolina, Rocío Cake and Pastry, buenas noches. Y por acá me están entrando los requests. Vamos a ver si ya me entra el request de la doctora. Saludos a Lilibet, una amiga que está por aquí unida. Sandra Sube, Ren J. Ren. Ok, voy a seguir buscando ahora a ver si encuentro por acá a la doctora para integrarla a este live. Les cuento que la persona que vamos a tener hoy, que nos está dando el privilegio de compartir hoy con nosotros, es mi nutricionista personal. Ustedes me han preguntado tanto y tanto. A ver, dice aquí está. Me han preguntado tanto que qué como, que qué cambios es cuando digo que he hecho cambios en mi salud. Bueno, esos son los cambios que he hecho. Y miren quién está ahí. Saludos, mi doctora querida. Hola, cariño, gracias por tenerme, bueno, por darme esta oportunidad de hablar contigo, pero sobre todo de hablar con toda esta gente que te sigue y que yo creo que ha encontrado a través de ti, bueno, una manera de, de tratar de sobrevivir y de ganar esta pelea, porque es una pelea, una lucha de resistencia, más que de velocidad. Aquí es un día a la vez y yo creo que tú has sido un factor espectacular, maravilloso y puntual para mucha gente, yo sé que sí. Bueno, aquí estamos haciendo la lucha linda, como yo le llamo, siempre en positivo. Y te cuento, doctora Montserrat, que han sido tantas y tantas las preguntas que me han hecho en privado y públicamente también lo ponen en los comentarios, porque como yo desde un principio dije que yo había hecho cambios sustanciales en mi vida, siendo la nutrición uno de ellos, retomar también mi mindfulness, ¿no? Mis meditaciones, mi espiritualidad, es una lucha, como tú dices, de día a día, de resistencia y que conlleva muchas cosas, entre ellas la nutrición. Y uno se sorprende de gente que piensa que la nutrición no tiene nada que ver ni con el cáncer ni con ninguna enfermedad y vive como si en realidad la nutrición no fuera un factor. Sí. Desafortunadamente sí lo es. Yo quiero que tú empieces por explicarnos tu preparación, porque sé que eres médico, además eres experta en nutrición, para poner un poco de contexto y que comencemos a hablar sobre este tema. Claro que sí. Bueno, me gradué de médico en el año 1990. Ya empezaron a sacarme la edad. Y me gradué en Venezuela, que es el país donde nací. Y luego hice dos especialidades, una en medicina interna y la otra en gastroenterología. Y como digo yo siempre, sabía mucho, estudiaba mucho, me comía los libros, realmente, bueno, tengo que decir un poquito, con mucho orgullo, que era una excelente profesional. Pero Lourdes,
no sabía cómo sanarme yo. Tenía problemas de salud, yo tenía sobrepeso, tenía prediabetes, tenía resistencia a la insulina, problemas de hipotiroidismo, de todo tipo, endocrinológicos sobre todo. Me toca migrar a este país 20 años atrás y yo venía con la absoluta convicción y el plan, bueno, de hacer mi equivalencia para empezar a trabajar como médico acá en los Estados Unidos, a insertarme al sistema, bueno, tradicional de medicina. Pero en esos casos, en esas cosas, cuando uno empieza, trae planes a este país, pero rápidamente el país te dice, no, la cosa no es como tú dices, la cosa es así, ¿no? Me pongo a trabajar con un médico ayurveda. Era un médico ayurveda que ayudaba a controlar el peso y a sanar enfermedades, ¿no? Pero obviamente, como el sobrepeso para él era una enfermedad más, como realmente lo es para todo el mundo, entonces, bueno, él me dijo, mira, a mí me encantaría, o sea, era una mujer muy inteligente, muy preparada, pero yo no te voy a poner a atender pacientes hasta que tú no pierdas peso y hasta que tú no te sanes. Y yo desesperada, recién llegada, y en el momento, como digo yo, donde la corrección política no existía, yo acepté aquella condición de que no, tú tienes que rebajar primero para poderte dar un puesto mejor. Era como que si vas a hacer la imagen, si vas a ayudar a los pacientes, tú no puedes tener esa condición. Y yo me entregué a él. Y realmente lo que hice básicamente fue transformar mis hábitos. Empezar a comer bien, empezar a comer limpio, empezar a tomar agua, hacer ejercicio y bueno, nada, el Dame milagro. un segundito, perdona que te interrumpa, pero veo por aquí gente que me está diciendo que no se escucha, bueno, por lo menos una persona. A ver, verifíquenos por ahí Sí, si alguien nos escucha bien. si están teniendo problemas para escuchar a la doctora o a mí, porque tengo aquí una persona y que conozco además, Lilibet. Lilibet, tú ya me escuchas, mira a ver, porque nadie se está quejando, solamente si Sí, escuchamos, me acaba de decir una persona, así que sí, parece. varios Lilibet, están cambia, escuchando. cambia tu aparato, que es el tuyo, ¿viste, amiga? No Ujú. tiene nada que ver con la doctora y conmigo. Bueno, doctora, vamos porque Bueno, yo acostumbrada a estar en la tele, que hay que, el tiempo es oro, ahora yo sé que estamos en las redes y otra cosa, pero claro, vamos a darle un poquito de fast forward. claro, Cambia tu manera de ver la cambio vida. mi man y digo, yo tengo que empezar a hacer esto profesionalmente. Yo necesito llevar, o sea, hacer esto mismo que me pasó a mí, hacerlo también. Y decido convertirme en nutricionista. Voy a la universidad, estudio y obviamente pues estudios muy tradicionales, tengo mi licencia, todo lo que tenía que tener. Pero yo digo, no, yo necesito ir más allá. Y me empiezo a meter en todo el mundo de la nutrición funcional, la medicina funcional, la nutrición holística, y entonces es ahí, Lourdes, donde realmente yo aprendo y me enfrento con la dimensión importante y fundamental que tiene la nutrición en nuestras vidas, tanto para en el momento en que estamos enfermos como cuando estamos sanos, porque es que ese es el problema. Como es un acto prácticamente que lo hacemos de manera natural y completamente inconsciente, entonces, claro, lo damos por garantizado. Decimos, bueno, sí, cualquier cosa, lo que sea, lo que venga. Cuando yo empecé a hacer esta conexión, entonces, bueno, ahí fue donde empecé a decir, no, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo quiero ayudar. Así es como yo quiero ayudar a mis pacientes, desde la nutrición terapéutica. Bueno, vamos entonces ya a entrar al tema para los que se acaban de conectar. Algunos ya saben que yo convoqué a este en vivo, cosa que es muy rara. Usualmente yo soy la chica más orgánica de Instagram, yo creo. Yo hago las cosas cuando me provoca, no tengo así como una estructura. Pero esto había que poner estructura porque me parecía que era un tema que mucha gente quería saber sobre él. La nutrición, yo diría que más allá de la nutrición y el cáncer, la nutrición en general en nuestra salud, pero siendo este mes y estando yo en la situación en la que estoy y que las preguntas han sido concretas hacia mi persona, de qué es lo que yo he hecho, qué cambio yo he hecho en mi dieta, bueno, pues aquí tenemos a mi nutricionista, no traje una invitada que no conozco, sino a alguien que me ha estado ayudando en este proceso. Y vamos a empezar por ahí, doctora. ¿Cuál es la relación entre el cáncer y la nutrición? ¿Por qué sí es importante vigilar lo que se come cuando a uno le dan este diagnóstico, vaya o no vaya a recibir quimios? ¿Cómo cambia cuando se tiene quimios? Porque de eso hemos hablado tú y yo en algunas Sí. ocasiones, que estamos hablando de protocolos diferentes. Vamos a arrancar por el diagnóstico. Te dan ese diagnóstico, lo primero que debes hacer es prestar atención a tu salud, quizás conseguir un profesional como tú
o de alguna manera informarse? ¿Y cuál es esa relación? Lo primero que hay que hacer es buscar a alguien que los ayude. Un profesional como yo o que sea parecido a lo que yo hago, pero que definitivamente sepa cómo tiene que manejar esta situación, porque el diagnóstico pasa por varias etapas y lo que a lo mejor es conveniente al principio, antes de someterse a la quimioterapia, luego ya cuando el paciente está en quimioterapia, no es lo que más conviene. Entonces tampoco es simplemente come saludable, come frutas, come vegetales, o sea, hay muchas cosas que están pasando. Hay pacientes que, por ejemplo, no toleran la vía oral, les da náusea, les da vómito, hay pacientes que pueden comer de todo, que no se sienten mal, que no tienen ningún problema. Entonces, y eso va cambiando, el proceso es muy dinámico, por esa razón definitivamente tienen que encontrarse con un profesional que los acompañe durante el proceso. Entonces, valga el comentario medio cómico por el principio. El principio es que te dan el diagnóstico. Antes de que tú entres en ningún proceso, ni que te vayan todavía a operar, ni que te vayan todavía a dar quimio, porque sabemos que cada caso es diferente, como me dijo un oncólogo que es un sabio, me dijo, el cáncer es como la huella digital. Todo el mundo lo recibe de diferente manera en su cuerpo. Entonces pero para poder generalizar y que este en vivo sea más útil a la gente, cuando tienes ese diagnóstico, ya eres paciente de cáncer, nada más saber que eres paciente de cáncer, ¿qué cambios tienes que hacer de inmediato? Lo primero es tratar de matar de hambre al cáncer y para eso tenemos que quitar los alimentos tóxicos. Número uno, el azúcar en todas sus formas, o sobre todo formas procesadas. El azúcar es el mejor amigo, mucha gente no sabe eso, el azúcar es el mejor amigo de Mr. C o del cáncer. Exacto. Luego todos los alimentos ultraprocesados, a los que les han quitado los nutrientes y les han dejado solamente los químicos, porque también de esos químicos se alimenta la célula maligna. La otra cosa que hay que hacer es tratar de alcalinizar el cuerpo, porque un cuerpo que tiene problemas de inflamación crónica importante, como es un cuerpo con ese diagnóstico, necesita alcalinizar. Para eso tenemos que movernos un poco hacia el aumento de consumos de vegetales y frutas, sobre todo crudos, ¿ok? Al principio. Entonces es un problema de quitarle el oxígeno a ese personaje, quitarle lo que le gusta y dejarle un ambiente hostil para que al menos no se siga desarrollando. Fíjate que yo ni siquiera sabía, en mi desconocimiento total, no solo de nutrición, sino de cuestiones relacionadas al cáncer, ni sabía yo que existía tal cosa como el agua esta alcalina y ese concepto, ¿no? Entonces, de nuevo, lo que siempre me preguntan, yo he cambiado todo. Yo, por ejemplo, ya no tomo ni siquiera agua común y corriente, tomo agua alcalinizada y he seguido tus consejos, he tratado de seguirlos casi que al pie de la letra en la medida de lo posible, de cambiar mi estilo de comer, ¿no? De mi estilo de vida, que es una parte importante del estilo de vida, el comer, ¿no? El exponerte a ciertos alimentos y sobre todo la falta de control que hay cuando no estás comiendo en tu casa, que era mi caso porque yo comía muchísimo en restaurantes, etcétera, y ahí el control es bien, bien difícil, ¿no? Total. Entonces, al principio, eso es lo primero que tú recomiendas, esos cambios radicales en términos de eliminación de azúcares, y vamos a repasar un poquito qué más. Alimentos ultraprocesados, harinas refinadas, grasas procesadas también, como las grasas que se utilizan en los snacks, en la comida procesada, la comida que cuando nosotros la vemos no tiene nada que ver con su producto original. Por ejemplo, unos chips no tienen nada que ver con una papa. Un ketchup, una salsa de tomate ketchup no tiene nada que ver con un tomate. Entonces, alejarnos de los procesados y acercarnos a los alimentos naturales. De esa manera vamos a lograr esta primera etapa que es muy importante. La alcalinización, como lo decíamos, no solamente con el agua alcalina, sino con alimentos que sean alcalinos o que produzcan una reacción alcalina en el cuerpo, como por ejemplo el limón y el vinagre de sidra de manzana, porque muchas personas me dicen, pero doctor, eso es súper ácido, ¿cómo es que eso me va a alcalinizar? Porque cuando lo consumimos, la reacción de nuestro cuerpo es subir los niveles de álcali para llevar ese pH a un área más alcalina y menos ácida. Entonces, también eso es importante. Sería bueno echarle limoncito al agua, fíjate, ¿no? Sí, sería bueno. Y hay personas que también le ponen el vinagre de sidra de manzana y hay personas que también incluso utilizan el bicarbonato de soda como un alcalinizador.
vamos a hablar del bicarbonato porque eso fue algo que yo al principio, en realidad no sé ni por qué lo he dejado, yo creo que se me había hasta olvidado. ¿Cuál es la función del bicarbonato y cómo es que podríamos utilizarlo en esta lucha para, como tú dices, matar de hambre al cáncer? El bicarbonato se ha utilizado durante mucho tiempo, incluso en las soluciones que nos ponen. Cuando nos ponen soluciones en el hospital, por decirte, a veces hacen una solución alcalina y la manera como alcalinizan esa solución o ese suero o ese líquido es utilizando el bicarbonato de sodio. Pero también lo podemos utilizar en casa. Se le puede poner una cucharada de bicarbonato de sodio a 4 onzas de agua y eso te lo puedes tomar 3 veces al día y eso es una Y un medida poquito de más. limón también, yo le echaba también un poquito de limón, porque eso le ayuda un poquito también para el sabor. Mira, yo en el caso o sea, el bicarbonato no lo mezclo con el limón porque se neutralizan antes de tomarlo. Tú te puedes tomar el agua con limón primero y luego el agua con bicarbonato para que tengas las dos opciones sumadas y no que una con la otra se neutralice. Porque al poner las dos mezcladas en el mismo momento, entonces ahí ya no tenemos ni la acción del limón ni la acción del bicarbonato tampoco porque se neutralizan. Veo. Ok, entonces, como de nuevo, cada caso es diferente, yo voy digamos, llevar el curso de las preguntas a través de mi propia experiencia. En mi caso, lo primero que ocurrió fue la operación. Yo me preparé para esa cirugía de remoción de mi tumor, de nuevo, alimentándome muy bien. Tengo una persona que me trae la comida, como tú sabes, y fue vital en eso, porque yo sentí, o sea, es comida limpia, lo que le llaman clean food, y de la manera en que ella me trajo esa comida y los jugos verdes, etcétera, yo siento que prepararon mi cuerpo para ir muy bien a la operación, de la que gracias a Dios salí en efecto muy bien. También he sentido que mis números, por ejemplo, cuando voy a la quimioterapia, yo también se lo adjudico mucho a esto de la alimentación y el cuidado que yo he tenido. Mis números, a pesar de la quimioterapia, como tú sabes, son unos números muy buenos. O sea, Sí. que considerando que es un paciente que está pasando por quimioterapia, o sea, a mí no se me han ido al piso esos números y de nuevo se lo adjudico a la alimentación. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo quise llegar a la operación lo mejor posible. Me Ujú. imagino que eso es una recomendación que también tú podrías darle a alguien que tenga que enfrentarse a una cirugía. Totalmente. Cada vez que ustedes se vayan a enfrentar no solamente a la cirugía para extirpar o para hacer biopsias cuando hay un cáncer, sino cualquier cirugía, yo les recomiendo que hagan una alimentación antiinflamatoria, porque justamente también hay que recordar que no solamente hay que cortarle, ¿verdad?, el oxígeno a las células malignas, sino que hay que fortalecer a las células buenas, porque al final es una batalla entre ellas por mantener el tejido. ¿Qué es una célula maligna? Una célula que se modificó, se afectó, se enfermó, pero lamentablemente dentro de las características que adquiere esa nueva célula maligna es una replicación muy rápida, que la célula buena a veces no puede atraparla y encapsularla. Entonces, por eso a veces se riega incluso. Entonces, hay que siempre pensar también en las células buenas. Y por esa razón, una nutrición antiinflamatoria es una maravilla para el preoperatorio y para el postoperatorio también, porque hay que recuperar rápidamente el cuerpo. ¿En qué consiste cuando hablamos de una dieta antiinflamatoria? ¿Lo que hablábamos al principio? Bueno, en parte, por supuesto, eliminamos los alimentos proinflamatorios, entre los cuales está el azúcar, el alcohol, las grasas saturadas y ultraprocesadas, pero también eliminar los pesticidas, los alimentos genéticamente modificados, O sea, porque ahí ellos. están los famosos orgánicos que yo cambié totalmente, o sea, yo no consumo nada que no sea orgánico. Los Eh, orgánicos y los non-GMO también es muy importante, porque ellos causan incluso modificaciones en nuestras hormonas. La otra cosa importante es eliminar, o sea, bajarle lo más que se pueda o eliminar las carnes rojas, porque aunque sean saludables en una persona normal, no son muy proinflamatorias para alguien que va a enfrentar un proceso quirúrgico o un proceso de quimioterapia. Igualmente los lácteos. Entonces y ya yo saqué cosas de mi dieta y ahora todavía los lácteos siguen afuera, pero de vez en cuando consumo alguna carne orgánica o grass fed que le llaman, pero igual no es, digamos, la base de mi dieta. Yo soy, o era, muy carnívora,
siempre me ha encantado la carne y esto yo lo desaparecí por mucho tiempo cuando empecé en Sí. este proceso, hasta que empecé a atreverme a hacer esos desarreglitos, pero siempre con permiso de mi nutricionista. Y como te digo, Lourdes, como esto es un proceso dinámico, en tu caso, una de las cosas que queremos evitar, porque ya estás más avanzada en el proceso y gracias a Dios ya a punto de terminarlo de manera exitosa, es que no se te vaya a bajar la hemoglobina. Entonces, es verdad que existen alimentos vegetarianos y veganos que la pueden subir, pero no son tan efectivos como la carne roja. Entonces, siempre hay que buscar ese balance donde tu cuerpo está mejor, porque no siempre como te dije, la indicación de las primeras etapas es la misma de las etapas más avanzadas, porque ya en tu caso tenemos que de verdad darle más predominancia a todas esas células sanas, ¿verdad? Que no queremos que se vayan a afectar por el side effect de los medicamentos o que si tienes algún síntoma molesto que no se vaya a perpetuar en el tiempo, porque eso es una complicación que no queremos. Mira, aquí es simpático porque aquí hay muchísima gente súper interesada, haciendo comentarios muy inteligentes. Es que mi tribu es una maravilla, quiero que Sí, sepa. sí, sí. La tribu positiva mía. Hay gente que pregunta y gente que ahí mismo le contesta. Por ejemplo, Duyunari pregunta pollo y pescado y después le contesta Lizzy Rabasi pollo orgánico y pescado wild caught. Exacto, que el pescado, Explicarle un poco a la gente de lo que se trata. Eso fue lo que yo hice. Yo dejé la carne, como está explicando la doctora, empecé a comer solo pescado y pollo. El pollo es orgánico siempre y más que en mi cáncer responde a hormonas, más todavía, más cuidadosa todavía tengo que ser en cuanto a eso. ajá. Y entonces el pescado wild caught, eso no es otra cosa que el pescado que no pasó por estas cuestiones artificiales que están como en unas especies de granja, no sé, el pescado que estaba en el mar lo pescaron y te lo pusieron en el plato. Pero son pescados son peces que deben ser atrapados en mares, en aguas o del océano que no tengan contaminación con mercurio. Esa es realmente la importancia. Entonces, Okay. tienen que ser atrapados de una manera, primero, no en ciertas superficies, ¿verdad? Hasta cierta profundidad. Porque, bueno, ahí es donde está la contaminación, sobre todo por el tráfico marítimo. Y bueno, y por las basuras y todo lo que se tira, ¿no? Al mar. Pero además, El wild incluso, caught no solamente es eso que decía yo de los farms, sino que es también lo que tú estás explicando ahora del mercurio y sí, los mares donde se pesca. curiosamente, el wild caught, los pescados farm o que son criados en criaderos, sería la traducción, ellos no tienen metales pesados, pero tienen otras cosas como pesticidas y antibióticos porque no hay manera de criarlos de manera saludable y sin contaminación si no le ponemos esas cosas. Entonces, en este momento no es lo más recomendable. Ahora, si alguien está en un protocolo de desintoxicación con mercurio, probablemente sí lo van a mandar a consumir este otro tipo de pescados criados en criaderos, porque bueno, aquí el objetivo sería otro, sería eliminar el metal pesado que es el mercurio. Mira, Entonces, aquí por eso cada siguen, caso es diferente. siguen, claro que sí, siguen los comentarios interesantes que ya, por ejemplo, Luisa03 Fashion dice, doctora, pero mi doctor me decía que comiera carne roja mientras estuve en quimioterapia. Ahora vamos a la quimioterapia, porque yo Ujú. estoy siguiendo lo que ha sido mi caso. Cuando yo entro a quimioterapia, las cosas cambian. De hecho, me desoriento un poco y me tuviste tú que un poco como que ubicar de nuevo, porque yo estaba todavía pensando en todo aquello que no podía comer y tú me dijiste, no, ahora hay que cambiar las cosas porque, como me dijo también una Pink Sister, alguien que pasó por esto y que en el proceso aprendió de nutrición, porque además es chef, etcétera, me dijo, acuérdate que ahora de lo que se trata es de sobrevivir la quimio. Cuando la quimio llega a tu vida, tú tienes, o sea, sabemos todos que es algo que te está, yo le llamo mi líquido sanador, pero en términos reales sabemos que es un veneno para las células malas, pero que acaba con las buenas también. Ujú. Entonces tu cuerpo se debilita, etcétera. Y tú tienes que, para mantenerte fuerte, alimentarte bien. Y como me decía ella, tu trabajo ahora es sobrevivir la quimio. Ya no es lo mismo que al principio. Habla de Exacto. eso, por favor. Cuando te decía que el proceso cambia, y justamente me imagino que lo que le pasó a la seguidora que te escribió o que nos escribió que su médico durante la quimio le mandó carne roja, fue lo que te comentaba. Si la paciente está a lo mejor bajando mucho su producción de glóbulos rojos, porque acuérdate que una de las cosas que se hace es inmunosuprimir al paciente. Al hacer eso, la producción de las células rojas blancas y de las plaquetas o sea, de alguna manera está
forzadamente artificialmente por la quimio está detenida. Obviamente la respuesta va a ser un cuerpo que puede sangrar muy fácilmente porque hay baja de plaquetas o que puede infectarse muy rápidamente porque no tiene las células blancas que lo protegen, que son las primeras que salen, son los soldaditos que nos protegen al principio y los glóbulos rojos. La manera para activar esa médula ósea de una forma más rápida, como te decía, y si, obviamente desde el punto de vista nutricional, porque hay muchas formas con medicamentos, es comiendo comida, alimentos, valga la redundancia, que suban la producción de células rojas y una de ellas es la carne. Entonces, así como la guayaba, la uva, que también yo te lo comentaba, la guayaba, la uva, los frijoles, lo que pasa es que hay que hacer una dieta balanceada y a veces el paciente no quiere o no tiene acceso a algunas cosas sino a otras. Y yo de verdad le pido a los médicos y a los nutricionistas que están tratando con un paciente que también le pregunten a qué tiene acceso, porque a veces le ponemos tantos requisitos al paciente Y los que jugos tiene... también, entiendo los jugos, la capacidad, o sea, lo que le gusta o no le gusta a la persona, porque Sí, un ejemplo, al sí. final del día no le puedes dar una dieta que nada de lo que está en esa dieta coma la persona. Exacto, o no está cerca de donde vive, entonces ya es agregarle un estrés más. Y siempre está la mejor manera, o sea, siempre hay una mejor opción, una mejor forma. Y yo creo que esa es la que tenemos que ir buscando nosotros, los profesionales, con ustedes, los pacientes. Mira, me preguntan por aquí, ¿para quimio oral se considera la misma, o sea, lo que tú has dicho aplica a la quimio oral también? Usualmente cuando le ponen la quimio oral es más que nada preventiva. Entonces, bueno, siempre va a ser bueno que comamos limpio, que comamos orgánico, que comamos variado, que hagamos una dieta antiinflamatoria, siempre. Porque eso no es nada más válido para el cáncer, sino también para la obesidad, la diabetes, la presión alta, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades autoinmunes. Pero definitivamente la persona con quimio oral ya se supone que está más que nada en una etapa de prevención, que es la que viene después, cuando le ponen la pastillita para, bueno, mantenerla, obviamente, sin ninguna célula circulante, porque a veces queda una que otra célula circulante maligna para poderlas eliminar. Entonces sí se tiene que cuidar, de pronto no con la rigurosidad de alguien que está atravesando activamente por un proceso de quimioterapia endovenosa, pero se tiene que cuidar igual. Mira, aquí dice, me llama mucho la atención esto, María Castrejón 16 dice, a veces no se puede porque no hay dinero. Y yo creo que esto nos lleva al punto tan triste que es cierto, doctora, es Sí. cierto que para comer saludable hay que gastar más dinero. Es una ironía, una cosa increíble, una paradoja en realidad. O sea, ¿cómo es posible que tú quieras hacer las cosas bien y se te penaliza por eso? Porque entonces te cuesta más. Los productos orgánicos sí son más caros, o sea, sí, se te afecta el bolsillo, pero al final del día, pues imagínate, hay que a veces hacer sacrificios por la salud, pero a mí Sí. personalmente eso me molesta bastante porque me parece que muchas enfermedades que sufrimos en este país y en el mundo se podrían evitar si la gente comiera más saludable, pero es que la comida saludable es costosa, es la realidad. La pregunta es también, Lourdes, o la reflexión es, o sea, ¿qué es más costoso que qué? Porque cuando no nos queda más remedio que tomar una decisión de ajuste de presupuesto, también hay que ver que, o sea, porque es que nosotros pagamos dinero por la basura, porque al final la comida mala es basura. Y sin embargo uno paga dinero para comprarla y comérsela. Entonces, eso también es una pérdida de dinero muy alta. La otra cosa es cuando tú te enfermas. Entonces, ¿era más caro comer saludable y prevenir o es más caro los cuidados, los medicamentos, las citas, los viajes para allá y para acá, o las otras cosas? Entonces, es verdad que no es fácil, o sea, ojalá todo fuera como que yo quiero comer bien y voy para el supermercado y meto las cosas en el carrito sin fijarme el precio ni fijarme nada. Yo sé que esa es una triste realidad, pero en todo caso, el mensaje es para las personas que por lo menos pueden hacer ese cambio. Entiendan que comer mal es pagar dinero por basura que tu cuerpo no merece, que tú no necesitas. Entonces, pues ya el que esté embarcado en esto, yo sé que, bueno, tiene que hacer sus ajustes, ¿no? Claro, claro, estamos hablando de prioridades, de perspectiva, de tantas Sí. cosas. Oye, me están preguntando por acá bastante, te ha salido un pequeño fan club. Así que para que sepan, cuando terminemos este live,
La doctora, miren si soy buena gente que se las he traído Tan para que bella, ustedes sí. conozcan a mi nutricionista personal, que ella nos dé todos estos tips maravillosos y si ustedes quisieran contactarla ya a nivel de personal también, ustedes, ¿no? Pues entonces yo le voy a dejar ya cuando yo suba este live y lo deje en mi plataforma para que ustedes se puedan comunicar con ella. Pero verdaderamente yo creo que es muy triste también, y no quiero tampoco terminar este live sin hablar sobre eso, que muchas veces vas a los médicos para tratar tu situación de cáncer y preguntas, doctor, doctora, ¿puedo comer de todo? O sea, ¿qué cambio hago? Y lo único que te dicen es, no, puedes comer de todo, nada más cuida las porciones. A mí me parece que eso es una locura, que es la que hace que mucha gente caiga en el error de pensar que cáncer y alimentación no tienen nada que ver, porque si tu propio médico te está diciendo, no, hijo, vete y no peques más, o sea, vete Sí. y cómete lo que te dé la gana, yo pienso que, claro, no es que ellos sean nutricionistas, pero pueden recomendar eso, pueden decir, no, mira, ciertas cosas, no sé, me parece que seguimos con ese divorcio que nos hace tanto daño de no ver la salud como algo holístico, como algo que en realidad es mucho más que el diagnóstico que te dan, que tiene que ver también con tu salud espiritual y darte cuenta de que somos lo que vemos y lo que no vemos. Y Total. yo creo que en esa negación de la medicina tradicional, de no dejar que otra cosa entre, está haciéndole daño a tanta gente. Sí, así es, Lourdes. Y mira, yo soy médico y además muy orgullosa de serlo. Pero yo mientras fui médico con dos especialidades también estaba enferma. Y estaba enferma porque no sabía cómo comer. Porque heredé no nada más las enfermedades, pero los malos hábitos de mi familia. Porque eso Porque es lo no más se incluye dentro de lo que ustedes estudian a los médicos exacto. tradicionales, ahí empieza el problema, o sea, no Eso es te iba a que decir. vas a ser gastroenterólogo, pero tú debes saber estas cosas porque vas a poder ayudar a tus pacientes, Sí. como que todos Tiene, trabajáramos juntos, ¿no? Tiene que ser un médico que se especialice en nutrición, porque eso es otra carrera, eso es otra Sí, que o especialización. sea, ellos no te pueden ayudar porque ellos mismos no saben, es lo No que tú no te saben, das cuenta que te pasaba, ¿no? así es, no saben. ¿Y cuántos médicos ustedes no han visto que tienen sobrepeso? ¿Y cuántos médicos nos vemos en los estacionamientos del hospital fumando escondidos? Esos son personas que obviamente no tienen conciencia individual de que no están, o sea, de que necesitan hacer un paso extra para empezar no solamente a sanarse ellos, pero a darle más salud a los pacientes también. Y de verdad que la idea sería armar equipos, por eso es que yo sí creo que todo esto de la medicina funcional y la medicina integrativa está uniendo esos dos mundos, porque la idea es armar equipos, no es que uno los tire, le peloteen al paciente para allá y luego lo confundan, sino que estemos todos en la misma página. Yo lo hice desde un principio. Yo le doy gracias a Dios que inmediatamente que me dieron mi diagnóstico, ahí salió la reportera, esto hay que resolverlo. ¿Y cómo se resuelve? Investigando. Y más allá de Sí, investigar, o sea, yo, por suerte, siempre he sido una persona muy abierta a mi espiritualidad, muy abierta a esto de comer saludable, que no lo practicara es otra cosa, pero yo sí sabía que era importante. Lo que pasa es que hay veces que no, hasta que no te das un golpe tan fuerte como el que me he dado yo y tanta gente desafortunadamente a través del mundo, como que no te ubicas y dices, caramba, creo que lo que yo estaba haciendo mal lo tengo que mejorar, sí, lo tengo que eso. hacer parte de mi vida, ¿no? Y mira, y desde chiquitos eso además, o sea, esa relación y esa conexión no nos las enseñan. Y entonces, claro, es como cuando uno está tratando de aprender un idioma después de viejo y les cuesta el triple, porque uno está con el cerebro pensando una cosa y tratando con la boca de hablar otra. Entonces, igual pasa. Piensa en esto, o sea, ¿cuál es el combustible de cada una de nuestras células? Es la comida. Nuestras células se regeneran totalmente en el transcurso de 7 a 10 años. Teóricamente, Lourdes, no importaría qué edad tienes tú, porque cada 7 a 10 años tú tienes la oportunidad de tener un cuerpo nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que comemos. Por eso es que a los 7 años todavía estamos con la misma enfermedad y a los 14 todavía tenemos la misma enfermedad, porque no conectamos que hay que hacer un verdadero cambio para que el cuerpo nuevo realmente sea nuevo. Y nuevo significa células
sanas. Aquí no estamos diciendo que no nos vamos a envejecer, claro que sí, pero tenemos que darle salud a nuestros años, porque es la única manera en que podemos prevenir y podemos tener, bueno, pues una existencia más plena y más llevadera por los años que Dios nos tenga en este mundo. Así es, así es. Y bueno, por aquí Lady Figueroa 18 dice, doctora, al principio usted dijo que era prediabética. Yo también tengo prediabetes. ¿Cómo puedo cuidarme para controlar eso? Bueno, mira, una noticia que voy a revelar aquí, es que voy a tener un bootcamp para personas con diabetes, prediabetes y resistencia a la insulina. Lo estoy preparando, por eso no les voy a decir la fecha, pero estén pendientes porque o sea, tenemos que aprender a hacerlo. Es relativamente fácil si llegas con la mente abierta, como dice Lourdes, porque así es como el cerebro funciona, como los paracaídas, tiene que estar abierto y vas a aprender, a reaprender a cómo manejar tus alimentos, cómo combinarlos para poder curarte la enfermedad. La diabetes se puede curar, para que lo sepas, por ejemplo. Bueno, pues yo sé que no le vas a dar todo el bootcamp, pero dámele alguna recomendación, please, para que Mira, más o menos claro, ella sepa qué debe dejar de hacer de inmediato, por ejemplo, qué es lo que no puede una, hacer. una de las, bueno, una de las cosas que debe dejar de hacer es comer carbohidratos refinados. Carbohidratos refinados son harinas, bollitos, arepitas pequeños, yo no sé de dónde será tu seguidora o nuestra seguidora, pero eso hay que eliminarlo, obviamente el azúcar. Hay que hacer menos comidas durante el día. Al contrario de lo que se creía antes, que tienes que hacer 5, 6, con 3 comidas que hagas es suficiente. Si puedes incorporar el ayuno intermitente, mejor aún. Y por supuesto la calidad de tus alimentos tiene que ser la mejor, es decir, volvemos a lo mismo, aquello de los alimentos naturales es válido para todas las enfermedades y para Por prevenir lo que lo veo, que sea. y la ausencia de azúcar también, por lo que veo. Sí, sí, el azúcar está hoy en día considerado, en estos días se ganó un premio, el azúcar, ¿O y sí? es el alimento más adictivo que ha habido en la historia. Le ganó a todas las drogas de consumo ilícito. Esa que Wow. uno cree, que uno ve a la gente tirada en el piso y uno dice, wow, no puede ser, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que no tiene ese efecto inmediato que tiene el crack o que tiene la heroína, pero se ganó ese premio el azúcar en estos días para que Pero sepan. es que qué difícil es decirle que no a un postrecito. Pero hay maneras y eso también lo vamos a enseñar en el bootcamp. Bueno, me dice Luisa 03 Fashion, en mi experiencia en este proceso lo importante es la actitud positiva, hacer ejercicio, comer sano, jugos verdes son muy buenos y Sí. no comer azúcar. Así que Luisa yo creo que va por muy buen camino. Luis, check, 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 todo perfecto, Luisa, vas bien. Hablemos un poquito de los jugos verdes, fíjate, porque fue algo que también yo traje a mi vida y me compré una máquina para hacerlos y ¿por qué? ¿Por qué los jugos verdes son buenos y qué es lo que nos aportan? Bueno, ellos tienen esto, las 3 cosas principales que hay que hacer. Desintoxicar un cuerpo, ¿verdad? Cuando uno tiene un diagnóstico, cualquier diagnóstico como el cáncer o como cualquier otro diagnóstico serio o severo, el jugo verde lo hace, ayuda a desintoxicar porque limpia el colon y el hígado, que son los principales órganos de la desintoxicación. Además, son antiinflamatorios porque fortalecen el sistema inmunológico y bajan los niveles de inflamación y también alcalinizan. Y por último, aportan nutrientes fundamentales de una vez. Es como un concentrado. En vez de que tú te estés cortando y cortando vegetales, con los jugos verdes podemos hacer un concentrado de muchos antioxidantes, de muchas vitaminas, de muchos minerales. Entonces, claro, el cuerpo lo va a recibir de una mejor manera que si lo tuvieras que estar masticando todo el día. Es un golpe de salud, Exactamente. por llamarlo de alguna manera. Sí. Me dice PR Flores D. Muy cierto, mi médico me dijo que podía consumir alcohol, pero nunca lo prohibió. Sigo confundida, ¿debo o no? Si estás en quimioterapia, no. El alcohol es la forma más, digamos, más refinada, más tóxica del azúcar. Los alcoholes, todas las bebidas alcohólicas son azúcar, azúcar fermentada, pero es azúcar de diferentes, de la uva o de la papa o del maíz o del agave, dependiendo de cuál sea el que te estás tomando. Pero no deberías tomar alcohol. O sea, Sí, o yo lo te tomas un parecía que traguito cuando superes todo y cuando ya estés libre de todo, pero eso no es algo que se debe consumir ni durante la quimioterapia ni durante ningún tratamiento. Incluso en los antibióticos les corta el efecto el alcohol.
Sí, sí, que la gente por ahí se inventa cada cosa de no, porque si hacen todos unos análisis, ¿no? Para, Sí, sí. para justificar poderse tomar la copa de vino. Hacen todo un análisis que tú dices, ¿de dónde se sacó ese análisis? O sea, ¿qué tiene que Sí. ver eso con lo que verdaderamente se dice de ese medicamento, por ejemplo? Bueno, Ángela Díaz 92-123, parece que te conoce, dice, Montserrat es lo máximo. Una persona buena y muy humana, 100% recomendada. Y yo digo eso también. Ay, gracias, de verdad. Es alguien que hace su trabajo por pasión, por vocación, y eso se nota, o sea, no está ni contando los minutos, o sea, está pendiente a lo que debe estar pendiente, que es hacer que tú mejores. O sea, yo siento que tú tienes ese compromiso, Montserrat, te lo digo así. Sí, me encanta lo que Yo hago y siento de que verdad, para ti es bien importante que nosotros nos mejoremos más que cualquier otra cosa. absolutamente, así es, de verdad. Y yo creo que eso hace una gran diferencia. Ok, me dice Lesbia M. Crispín. Esas mismas palabras me dijo el médico. No, no tienes que dejar de comer nada. Hace 2 años de mi diagnóstico de cáncer de mama. Me dice Raiza 3152021. Me encanta la parte donde la doctora dijo que la obesidad es una enfermedad. Sí, es Sí. que definitivamente lo es. Sí, además no solamente es una enfermedad ella misma, sino que está incluida en las primeras 5 causas de muerte que están en los Estados Unidos desde hace más de 4 décadas, porque las enfermedades cardiovasculares usualmente están asociadas a obesidad. Las enfermedades, los accidentes cerebrovasculares también, el cáncer también y la diabetes, que son las principales causas de muerte. Yo tendría la última pregunta. Cuando se habla, por ejemplo, ahora nos concentramos mucho en este mes en el cáncer de mama y obviamente es el en el que me concentro yo porque fue mi diagnóstico. Pero el cáncer en general, todo lo que hemos dicho aquí aplica para cualquier tipo de cáncer. O sea, Absolutamente. portarse bien, hay que portarse bien, no importa el tipo de cáncer que se tenga. Sí, igual o sea, mira, el cáncer, cuando hablan de cáncer de aquí o cáncer de allá, la única diferencia es donde ese grupo de células lamentablemente decidió o sea, malignizarse y establecerse y empezar a crecer. Entonces, claro, son diferentes tipos de cáncer porque los órganos son distintos. Hay algunos que les llega sangre más rápido, crecen más rápido, hay algunos que son traidores porque solamente se entera el paciente cuando ya están muy avanzados, pero la génesis es la misma, son células que de pronto se duplicaron mal, salieron defectuosas y lamentablemente una de las características es que empiezan a duplicarse, a tener hijos, nietos, o sea, eso significa duplicarse muy rápido, mucho más rápido que los mecanismos del cuerpo para defendernos, porque yo quiero que ustedes sepan que células malignas de vez en cuando siempre hay, pero tenemos un cuerpo saludable, por eso es que hay que pensar en la prevención seriamente e inmediatamente esas células son eliminadas por mecanismos que tiene nuestro propio cuerpo. Eso es ciencia. Eso pareciera milagro, pareciera otra cosa, pero es ciencia. Por eso cuando hablamos de autofagia, cuando hablamos de mantener un cuerpo limpio, cuando hablamos de mantener un cuerpo desinflamado, todo eso significa cerrarle las puertas y detener cualquier posibilidad de malignización de las células. Wow. Bueno, Sí. Montserrat, podríamos seguir hablando de este tema. Siguen ahí los comentarios, la gente está fascinada, todos te agradecen muchísimo, han quedado encantados porque una de las cosas que tiene la doctora, que lo noto yo desde el primer día, y yo se lo he dicho además, que es muy buena comunicadora, porque a veces tú puedes saber mucho, pero te da trabajo explicarlo, y ella lo explica muy sencillo, que todos los que no estamos preparados en eso lo podemos entender y le podemos sacar provecho. Y yo creo que en este tipo de cosas eso es súper importante. Te agradezco Gracias. infinitamente, Montserrat, que hayas sacado de tu tiempo para venir a hacer esta contribución a mi tribu, que sé que estás súper agradecida. Les pido a los que nos están Con viendo, muchísimo estoy loca gusto. con que, por favor, les prometo que le voy a dar la información de la doctora. Ustedes saben que yo nunca les digo mentira. Le voy a poner eso en el lugar donde les suba el video ahora aquí en Instagram, si ustedes la quieren contactar. Y solo me resta eso, agradecerte por mí a nivel personal, por lo que has hecho y sigues haciendo por mí, y en nombre de toda la gente que sé que ha pasado por tus manos y pues bendice haber tenido esa oportunidad. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Lourdes, yo quiero que tú sepas que yo te admiro muchísimo, como admiro muchísimo a todas esas personas, esas mujeres, bueno, y también hombres que
dan esta batalla tan ruda, porque no es nada más la parte física, es la parte emocional. Pero en tu caso ha sido una maravilla, y yo siempre te lo digo cuando hablamos, tú tienes, yo creo que Dios, a través de pues, de esta circunstancia, te ha permitido tocar muchas vidas, muchas almas. Y por eso me encanta lo que haces y siempre voy a estar dispuesta y abierta para cualquier ayuda que necesites, no solamente para ti, pero sobre todo para, como te dije yo, de ahora en adelante esto ya es una misión que tienes y que tenemos, porque hay mucha gente que lo necesita y yo creo que para eso estamos acá. Entonces, de verdad, gracias a ti, mi admiración total a ti y a toda esa tribu maravillosa y bueno, sigamos en positivo, como dices tú siempre. Claro que sí, y sí, ya esto se ha vuelto un propósito dentro de mi vida. No solamente el cáncer, sino el positivismo ya lo era, pero ya la perspectiva es otra, porque hay veces que las experiencias te marcan y creo que una experiencia como esta marca a cualquiera, pero es lo que tú Ujú, haces con esa marca. Y lo que exacto. yo quiero hacer es mucho bien, lo que yo quiero hacer es empoderar, porque si tú tomas control de tu salud en general, de nuevo, cáncer o cualquier otra enfermedad, o control de tu vida. Mira, hoy es el día de la salud mental. La Ajá, salud mental es otra cosa súper importante, no es tu muy tema, importante. pero es, o sea, me refiero que no somos expertas ninguna de las dos en eso, Sí, pero reconocemos, creo yo, la importancia y cómo dentro de incluso este tipo de diagnóstico juega un papel tan importante. O sea, tú te puedes desequilibrar, la gente debe buscar ayuda cuando necesita de terapia y darse cuenta de que tiene derecho a sentirse como se siente, a llorar si quiere llorar. Y no, o sea, yo siempre les aclaro, ustedes me ven positiva, sí, es verdad, yo le doy gracias a Dios porque yo me levanto, aunque a ustedes les parezca mentira, yo me levanto y me acuesto así, porque es la verdad, no tengo por qué sí. inventármelo. Pero bueno, yo he trabajado para eso, yo he trabajado en mí, y tengo mucha fe, eso es otra cosa que me ha ayudado mucho, y tengo muchas ganas de vivir y de cambiar vidas y ayudar y seguir transmitiendo este mensaje positivo, y eso es lo que me hace pues sentirme como me siento. Pero eso no quiere decir que en algún momento no haya sentido miedo, no haya sentido tristeza, y que en algún momento no la vaya a sentir tampoco. Y cuando llega ese Claro, momento lo siento, y quiero siempre a la gente decirle eso, porque no quiero que la gente se quieran hacer Superwoman o Superman, porque no es la idea. O sea, yo no. proyecto lo que estoy sintiendo. Si sintiera otra cosa, creo que genuinamente también lo proyectaría, porque se trata de que la gente se pueda ver en un espejo real, no en un espejo falso. Así es. Mira, y pedir ayuda es el primer signo de fortaleza, Así es. porque ya pasó el shock, ya pasó, que yo me imagino que eso es como que cuando le caen uno a golpes en un cuarto oscuro y uno no sabe ni siquiera por dónde le están llegando los golpes. Pero una vez que ya uno dice, ok, lo que tú dijiste, déjame investigar y déjame buscar la ayuda que necesito, ya eso es una señal de fortaleza más que de debilidad, porque la gente piensa que, como dices tú, que ser positivo es nada más estar brincando de alegría y decir que nada va a pasar. No, ser positivo es ser activos, es buscar las soluciones y utilizarlas. Y cuando algo no funciona, buscarse otra cosa, no pensar en que uno falló o que fue lo que pasó. O sea, esto es así, es que es el verdadero positivismo. Claro, es como yo siempre, mi manera de ver el positivismo es que el positivismo no es que te van a dejar de pasar cosas, es que cuando esas cosas te pasen, tú las vas a poder manejar y no te van a impactar como te impactaría si estás viviendo, pensando y decretando todo el tiempo cosas negativas. Tú dices, bueno, me pasó esto, que vamos a lidiar, pero tienes esa fortaleza. O sea, yo he podido lidiar con mi situación de vida, que no es, como tú sabes, no ha sido solo el cáncer, sino otras cosas que lo Sí. adornaron, Ujú. porque simple y sencillamente yo ni me victimicé, y todo el tiempo pensé, bueno, esto está pasando, hay que buscar la razón y hay que meterle mano. Y aquí estamos metiéndole mano. Así es, y el pecho y todo. Y Una todo. cosita, porque preguntan mucho, si ustedes van arriba, donde usted está viendo una pantallita y arriba dice Lourdes Delirio, coma, DR, si ustedes hacen clic ahí, ahí mismo ya me pueden seguir, para que no vuelvan loca Lourdes preguntando. No, Ya ahí tranquila, me ahora yo les pueden pongo eso, seguir. porque además sí les voy a pedir a mi tribu que por favor, todos los que han estado aquí han participado, que lo compartan. Es importante Sí, porque
esta información me parece que ha sido súper valiosa, que puede ayudar a mucha gente, puede ayudar a un familiar tuyo, a un amigo tuyo. Pásala, guárdala para ti, para que la puedas ver después con calma, que también lo puedes hacer. Y sobre todo, compártela, porque lo bueno siempre hay que compartirlo. Así es. Buenas noches, querida amiga, muchas gracias y bendiciones para ti, y seguimos en contacto. Con Y muchísimo gusto. un besote, vamos a ver cómo es que ahora Bendiciones. para ti también. A ver, ¿cómo hará? Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿qué les ha parecido? A mí me ha parecido maravilloso. Me parece que la doctora ha hecho unas aportaciones divinas. No se preocupen, que les voy a dejar la información como les prometí. Y de nuevo, les pido encarecidamente que compartan este live. Los quiero mucho, gracias por todo y seguimos en positivo. Recuerden, algo que les interese, un tema, díganme, miren, por haberme comunicado que les interesaba esto de la alimentación, hicimos este live. Así podemos hacer varias cosas, para eso estamos, para servirnos los unos a los otros. Los quiero.